Bueno, antes de empezar, quiero hacer algo de publicidad. Quiero anunciar algo. Tengo la mayor satisfacción en el mundo. ¿Quieres alguna satisfacción? ¿Quieres algo de mi satisfacción? Y este otro, aquí dice, incluso aunque no quiero, incluso aunque no tengo un ojo físico, porque ya veis que no tiene ojos, aunque no tengo ojos físicos, pero aún así puedo ver todos los fenómenos del pasado, presente, futuro directamente. Y este creo que ya os lo he leído en otra ocasión. ¿Es verdad? ¿Lo he leído ya? Bueno, ok, vamos a leerlo, lo que dice aquí. Ya que los seres no me quieren, no me aman, eso es por lo que yo ahora les quiero mucho, les quiero, son lo más importante para mí. Bueno, aquí todavía no he acabado de escribir. Todavía tengo que poner algo más. Y aquí en este, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, este os lo leeré otro día. Y en este dice Ashasamaha. Este es el mantra de las 6 sílabas de clarividencia, que es increíblemente poderoso, porque por ver este mantra, a los 15 días todos los karmas negativos acumulados del pasado se purifican. Es algo increíble. En Solokhumbu este mantra está esculpido en las rocas, por todas partes. No, por supuesto, no en todas las piedras, pero en el camino, por ejemplo, en todas las piedras cerca del camino por donde la gente pasa, es muy común ver este mantra esculpido en las piedras. Y es un mantra muy bueno para tener en casa, en las habitaciones o en las paredes o fuera de la casa, que cuando la gente entra lo ve. Y así se purifica todo su karma negativo acumulado en el pasado, todo eso se purifica. Es muy, muy importante. Y aquí dice, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres tú? Bueno. Bueno, la motivación.
Mis muy queridos, preciosos, los más bondadosos, joyas que satisfacéis todos los deseos, estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas y demás, todos los seres. Las enseñanzas que estoy dando es sobre el Lojong, transformación del pensamiento, que nos estas enseñanzas para poner en práctica, especialmente que no son solamente para aplicar cuando estamos sufriendo o tenemos problemas y utilizar toda esa adversidad en el camino a la iluminación para lograr ese estado para el beneficio de los seres, es decir, utilizar esas circunstancias difíciles, problemas, sufrimiento y demás, saber utilizarlos para proporcionar beneficio a los seres, felicidad a los seres. Y cuando hablamos para beneficiar a los seres, no solamente para nuestros familiares o los más cercanos, sino para cada uno de los seres infernales, cada uno de los espíritus hambrientos que no pueden encontrar comida ni bebida durante miles de años, también para todos y cada uno de los animales, cada una de las hormigas. Imagínate cuántos miles de hormigas e insectos hay, o cada uno de los mosquitos. Pues también están buscando felicidad. La madre mosquito, la madre mosquito que pone esos huevos, necesitan sangre, eso es lo que he escuchado. Y entonces pues oímos ese ruidito de los mosquitos y te enfadas tan pronto escuchas el ruido de los mosquitos. Bueno, pues puedes, en vez de enfadarte, generar compasión y observar tu mente. Ahí es un buen momento para analizar tu nivel de práctica de Dharma. Cuando escuchas ese sonido de los mosquitos, puede ser muy interesante. De forma similar, cuando alguien te regaña o muestra enfado contigo, o te mira de una forma poco agradable, de una forma no respetuosa, o cuando, por ejemplo, tú ofreces algo a una persona, una taza de té o agua, y la persona no te responde con amabilidad, pues ¿cómo reaccionas? Es muy interesante. Realmente son muy bondad, es muy interesante porque es un buen momento para darte cuenta de si estás en verdad practicando Dharma o no. ¿Cuántas mantras recitamos? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos retiros has hecho? Bueno, en esos momentos puedes ver lo que sucede en tu mente, puedes ver si en tu mente hay enfado o compasión, si hay paciencia, si eres capaz de generar paciencia o perdón, o si estás practicando compasión. Y cuando... y si eres capaz de sentir esa bondad hacia ese mosquito que hace ese ruidito, o con esa gente que te está... normalmente la gente se enfada en cuanto que oye el mosquito y le da un manotazo, lo mata. Bueno, pues son buenos momentos para saber si estamos o no practicando el Dharma, o para saber qué nivel de práctica de Dharma estás teniendo.
que tanto puedes realmente dedicarte para los seres. Es muy claro, en esos momentos puedes ver con claridad qué sucede en tu mente, puedes ver si realmente estás o no practicando el Dharma. Es el buen momento para verlo cuando alguien está enfadado contigo, cuando alguien abusa de ti, de muchas formas. Alguien te trata mal, te menosprecia, etcétera. Bueno, pues ahí es el verdadero momento para saber si estás o no practicando el Dharma. O también como Serlimpa, el gurú de Lama Atisa, de quien recibió todas las enseñanzas de la bodhicitta, cuando escuchaba, oía al gurú, se llegaba y le salían lágrimas de la devoción increíble que tenía. Y Lama Serlimpa dijo, hay una cita, luego vendrán más, pero algo que decía Lama Serlimpa, decía, los obstáculos nos están induciendo todos nuestros obstáculos o las condiciones desfavorables, adversas, lo que la gente común no le gusta, todas esas cosas que nos perturban. Bueno, pues todos esos obstáculos nos están persuadiendo, son como un consejo o nos persuaden a practicar el Dharma, a practicar la virtud, a practicar la virtud. Nos persuaden para que practiquemos la virtud, es lo que nos dijo Lama Serlimpa. Y luego el Geshe Kadampa Karak Gonchung, en un texto de las 72 consejos, decía, las condiciones adversas son tus amigos espirituales, es decir, a esa persona que está enfadada contigo es tu maestro de paciencia, es tu gurú de paciencia. Eso quiere decir, el Buda nos enseñó sobre la importancia del maestro espiritual. Pues para practicar paciencia necesitamos a alguien con quien practicar paciencia. Necesitamos, porque son 6 las perfecciones, hablamos de 6 o 10 perfecciones, entre ellas está la paramita de la paciencia, que la necesitamos desarrollar para lograr la iluminación y poder liberar a los innumerables seres los océanos de sufrimiento samsárico y llevar a todos los seres a esa felicidad inmaculada de la budeidad. Por tanto, necesitas practicar la paramita de la paciencia. Y eso significa que tienes que practicarla con alguien. Se explica que, por ejemplo, en lo que tienes con tus amigos, no se enfadan contigo. Con los que desconoces tampoco se enfadan contigo. Solo con esa persona a la que llamas enemigo, a la que nominas enemigo, solo con esa persona surge el enfado. Por tanto, es con la única con la que puedes en verdad practicar la paciencia. Con la que puedes practicar las enseñanzas que has recibido. Esa persona que hace que surja tu enfado, es gracias a esa persona o la que está enfadada contigo con la que puedes practicar la paramita de la paciencia. Por tanto, esa persona a quien tú llamas el enemigo te está dando la iluminación, esas cualidades innumerables del sagrado cuerpo, palabra y mente, y todo del Buda y todo el camino. Un bodhisattva ordinario o un Arya bodhisattva que tienen increíbles cualidades, los bodhisattvas de los niveles 9º y 10º o desde a partir del 8º Bhumi, son como Buda para nosotros, seres ordinarios. Son increíbles las cualidades que tienen ya los bodhisattvas en esos estados, que se pueden manifestar, pueden emanar innumerables sagrados cuerpos para beneficiar a los soles. A partir del 8º Bhumi, el 9º y 10º,
también pueden hacer esas emanaciones y esos ofrecimientos a los budas, atos con los que pueden contactar y hacer postraciones. Es decir, son muchas la capacidad de los seres de esos niveles. Para nosotros, en realidad, es como, aunque son todavía bodhisattvas de esos niveles, para nosotros es como si fueran budas. Pregunta que por dónde iba. Bueno, pues sobre la paciencia, pues exactamente todas esas cualidades las hemos recibido de ese a quien llamamos enemigo. Por tanto, su bondad es infinita como el espacio. Ese al que llamamos enemigo, su bondad es ilimitada. ¡Wow! Y recuérdalo, tienes que sentirlo. Porque, por ejemplo, si alguien te da $1000, todavía es mucho más bondadoso esta persona a la que llamas enemigo. Tienes que sentir su bondad muy profundamente en tu corazón. Muy, muy profundamente. No solamente pensar que en su bondad, sino sentirla de corazón. Descubrirla. En el Bodhisattva Charyavatara se dice bueno, el significado del verso dice: si te enfadas con esa situación presente, con ese sufrimiento que puede ser muy pequeño, si te enfadas con esa situación que perturba tu mente, porque y te enfadas con esa situación, entonces ¿por qué no cesas el enfado, que es la causa de renacer en los infiernos? Usa esa lógica, es lo que el Bodhisattva Santideva nos dice. Este gran Bodhisattva dice: ¿por qué no frenas el enfado, que es la causa del infierno, donde vas a estar sufriendo durante eones? Tienes que darte cuenta. El verso dice: si no puedes soportar los pequeños sufrimientos del presente, ¿por qué no cesas el enfado que causa el sufrimiento terrible de los infiernos? En una ocasión escribí una carta, creo que dice, muy larga. A ver. De muchas páginas, muy larga, hablando sobre las desventajas de la ignorancia, la actitud egocéntrica, etc. Hablaba fue una carta hacia el instituto, el Ruti Institute en Bodh Gaya, y bueno, hablaba sobre la importancia de la motivación. Y hablaba sobre la importancia de eso, de cortar con la ignorancia, actitud egocéntrica y demás. Y bueno, hay que comprenderlo porque es muy importante. Si no quieres renacer en los infiernos, entonces si no quieres los sufrimientos de los infiernos, tienes que cortar, por tanto, con la causa, el enfado. Porque si te enfadas por pequeñas cosas, entonces
vas a sufrir mucho. Entonces frena el enfado porque es las causas para esos grandes sufrimientos de los infiernos. Y este es un método para practicar la paciencia. Es increíble, es muy lógico. Chandrakirti mencionó, no me acuerdo exactamente las palabras, creo que viene de las 400 estrofas, viene en su comentario de las 400 estrofas de Aryadeva. Entonces, que dice, o sea, no es el error de los seres, es el error de los engaños. Es decir, esos errores, esas faltas que vemos son faltas de los engaños, no de la persona. Por ejemplo, si alguien se ha quejado mucho de ti, pues bueno, está bien. Tienes que pensar, o sea, normalmente cuando alguien se queja mucho de ti, piensa, es por su ignorancia. Antes, si no te das cuenta, crees, la persona es terrible y la ves toda totalmente negativa. Pero no, en realidad es el error de la ignorancia. Es debido a que esa persona tiene ignorancia. Cuando lo piensas, cuando te das cuenta de que la persona está bajo el control de la ignorancia, no tiene en absoluto libertad. Entonces, eso te hace que surja la compasión en vez del enfado. O sea, si piensas de esa forma, tienes la oportunidad de practicar la compasión y no enfadarte. Hace que surja la compasión en vez del enfado, cuando te das cuenta de que está bajo el control de la ignorancia. Y así, entonces, ¿cómo puedes? Esa es la forma en la que podemos traer paz al mundo. Eso nos va a ayudar. Si quieres paz en el mundo, pues tenemos que practicar de esta forma. Es algo que puedes hacer. Porque si decimos mucho paz mundial, la paz en el mundo, pero son palabras. Por ejemplo, estás a lo mejor en una reunión, sí, por la paz en el mundo y demás, pero sin embargo no acabas de practicar esa paz en ti. Y en vez de eso surge el enfado. Cualquier cosa que surja, algo que no te gusta, algo pequeño que te desagrade, pumba, te enfadas. Pues de lo que se trata es de saber transformar esa mente. Y es lo que el gran Chandrakirti nos dijo, o Shantideva también. Y es tan valioso, tan importante. Esa fue mi experiencia. Vi eso que Chandrakirti dijo, lo escribí en mis notas antes, pero ya no me acuerdo exactamente de las palabras exactas. Pero bueno, si tenemos ese pensamiento, entonces no te enfadas, porque te das cuenta de que en realidad es el error de la ignorancia. Y entonces no es debido a la ignorancia que tiene la persona. Y entonces es una gran oportunidad para practicar la compasión. Entonces, incluso aunque experimentes felicidad, también dedica esa felicidad para los seres. Utiliza esa felicidad en el camino a la iluminación para el beneficio de los seres y poder llevarles a ese estado.
un lama Panchen Sakya Sri, un gran lama, un gran yogi de Tíbet, creo que lo mencionó antes, lo mencioné en otra ocasión. Eso. Y este lama dijo, si estás feliz, dedica tu felicidad para acumular méritos. Puedan los seres recibir paz y felicidad como infinita como el espacio. Y si estás sufriendo, toma el sufrimiento de todos los seres. Pueda los océanos de sufrimiento secarse, extinguirse. Es decir, cuando eres feliz, dedica tu felicidad para los innumerables seres de los diferentes reinos de existencia. Dedícalo para todos y cada uno de ellos. Ofrece tu felicidad para ellos, cualquier placer que estés experimentando. Ya sea que estás en un lugar agradable o una buena experiencia, dedícala para los demás. Y así de esta forma acumulas méritos. Méritos infinitos como el espacio o más todavía. Eso quiere decir que lo estás dedicando para todos y cada uno de los seres, no solamente para aquellos que tú aprecias, sino incluyes a todos. Al enemigo, amigo, extraño, a todos los seres están incluidos. Para cada uno de los seres, y así cada uno de los seres reciben paz y felicidad infinita como el espacio. Increíble. Y si estás sufriendo, si estás experimentando problemas, toma todo el sufrimiento de los seres sobre ti. Y no como una carga, no, sino como algo que te embellece, como un ornamento. Por ejemplo, los ornamentos, las joyas, no importa lo pesadas que puedan ser, las disfrutas. Bueno, pues así imaginas que tomas todos los sufrimientos de los seres, de todos y cada uno, y piensas, puedan los océanos de sufrimiento de cada uno de los seres extinguirse, secarse. Es una práctica increíble. Si tienes cáncer y el doctor te dice eso, que tienes esa enfermedad incurable y demás, entonces, bueno, pues tu vida se vuelve increíblemente beneficiosa, significativa, dedicándola así para los demás. Para lograr la iluminación, porque si no tú usas tu vida como si fuera algo sin valor, algo como que no como papel higiénico que luego tiras. Utilizas tu vida como si no tuviera ningún valor. Pero no, de esta forma, con esa actitud que hemos mencionado, cambia completamente y es causa de la iluminación para poder liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansárico y llevarlos a la iluminación. ¡Wow! ¡Wow! Es como el excremento que se transforma en oro. Se transforma como en diamantes y demás. Solo felicidad. Si realmente piensas en los beneficios de la bodhicitta, como he dicho,
Como Nagarjuna dijo en la guirnalda preciosa, después de la práctica del Tonglen y después de la dedicación menciona que los seres puedan disfrutar de mí sin ningún tipo de resistencia, como son la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas, la leña en los bosques, que puedan continuamente disfrutar de mí de acuerdo a sus deseos. Y luego viene unos versos sobre la práctica del Tonglen que dice que pueda querer a los seres tan preciosos como a mi propia vida. Cuando tú recitas estas oraciones, acumulas méritos muchísimos méritos. Tienes que ser consciente de los beneficios de estas reflexiones y de estas oraciones, porque los seres... los seres de los diferentes reinos son ilimitados, son innumerables. Por lo tanto, cuando dedicas por todos ellos, estás acumulando méritos infinitos como el espacio. Y eso hace que tu vida sea increíblemente feliz, increíblemente feliz, y no hay espacio para la depresión, no hay espacio en tu mente, en tu cerebro, no sé si cerebro, corazón, quizás en el occidente se dice en el cerebro, todo es el cerebro, pero bueno, no hay espacio para deprimirse. Porque como a veces digo, el enfado no viene del cerebro, sino como del corazón. La compasión también surge del corazón. El apego también surge del corazón, no del cerebro. El pensamiento egocéntrico también viene del corazón, no del cerebro. No estoy hablando de ese cerebro, de ese corazón que palpita cuando. No hay espacio para la depresión en absoluto, y tu vida es tan feliz. Día y noche, continuamente puedes disfrutar, regocijarte todo el día en lo que caminas o paseas por la playa, en lo que estás haciendo deporte o en lo que estás comiendo, etcétera. No necesitas estar todo el rato en la gompa meditando en la posición de meditación. Puedes estar tumbado. De hecho, incluso aunque estés en una cárcel, tú puedes meditar o pensar de esta forma. Es algo increíble. Así tu vida se acerca tanto a la iluminación, se libera del samsara. Wow. La felicidad que tú creas. Increíble. Y así no estás en una presión. No te sientes encarcelado y tienes esa oportunidad increíble de crear causa de felicidad y por tanto conocer el Dharma es tan importante, tan útil. Entonces, debo liberar a los innumerables seres. El propósito de mi vida no es simplemente para lograr yo la felicidad última de la liberación del samsara, no es simplemente para eso, sino para beneficiar a los demás, liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarles a la budeidad,
a la completa cesación de los oscurecimientos burdos y sutiles y completar todas las realizaciones, el estado de Sangye, Buda, llevarles a ese estado. Y para ello, para eso necesito, no puedo ser ignorante, necesito una mente completamente iluminada, omnisciente, con un poder perfecto, compasión, para poder ayudar a todos los seres, incluso al insecto más minúsculo, tenga un cuerpo físico o no. Por eso necesitamos lograr alcanzar la iluminación y por eso voy a escuchar estas enseñanzas. Entonces vamos a seguir donde lo dejamos la otra vez. Mencioné una cita que la voy a repetir ahora, del rey de la concentración. El Buda dijo, del Sutra del Rey de la Concentración, y hablaba de que dice, cuando te habitúas y familiarizas con la no virtud, de nuevo dependerás de esa no virtud, te implicarás en la no virtud y renacerás siguiendo a la no virtud. Esa es la cita. Entonces aquí está diciendo, a ver, está traduciendo palabra por palabra. Y, a ver. Es que ha dicho... Bueno, a ver, perdón. Dice el karma negativo, que estás siguiendo el karma negativo que realizas ahora. Eso significa que dejándote llevar por el karma negativo, pues vas a volver, te estás familiarizando con ese karma negativo. Y así siempre hace que te habitúes con ese karma negativo. Siempre hace que te habitúes, te familiarices con ese karma negativo. Tu mente como que se familiariza con ese karma negativo. O sea, que se vuelve muy cercana a ese karma negativo, dice. Está traduciendo los términos. A ver. Y así, de nuevo, vas a depender del karma negativo en el futuro. Y te vas a involucrar en la no virtud. Es decir, vas a depender de la no virtud y vas a implicarte de nuevo en la no virtud. Si se refiere a estos tres, es por un lado, o sea, cuando te familiarizas con la no virtud, vas a depender de la no virtud, vas a volverte a implicar en la no virtud. Y vas a seguir la no virtud y renacerás siguiendo la no virtud. Y esto es una enseñanza increíble, unas enseñanzas muy extensas que incluyen todo esto sobre el karma. Hace que tus vidas futuras, que cuando hablamos de vidas futuras no nos referimos a una sola, sino a cientos, miles, millones de vidas, pues va a hacer que sean tan difíciles porque te estás habituando con ese karma negativo una y otra vez. Y así hace que tus vidas futuras sean muchísimo más difíciles, tan difíciles. Y si alguien, por ejemplo, a lo mejor alguien que ha conocido el Dharma y piensa que el Dharma es bueno, pero no pueden practicarlo, ¿por qué? Porque su mente está muy habituada con el karma negativo, matar, robar, mentir, está como atrapado en eso y no lo pueden parar fácilmente.
Y así su vida están como atrapados, muy difícil. No pueden parar. Y así, y eso es lo que sucede en el mundo. Hay mucha gente que le pasa esto, que continuamente crea karma negativo y es muy difícil salir de ahí, a pesar de que sabes que no es bueno, pero no puedes pararlo de inmediato. No puedes, estás habituado, estás tan involucrado en esa conducta. Es muy difícil cuando te has familiarizado, como os he mencionado en otra ocasión, por ejemplo, para una roca es muy fácil caer por la montaña, pero sin embargo, subir con una roca, ascender por la montaña, eso es muy difícil. Bueno, pues así son nuestras acciones virtuosas. Cuesta, especialmente cuando te has familiarizado con lo negativo. Incluso aquellos que han conocido el Dharma, que lo han escuchado y saben que no están bien ciertas conductas, pero es como que no tienen casi elección. Es como una cascada. Es decir, es algo como muy potente que les hace que sea muy difícil practicar, abandonar las causas de sufrimiento. Incluso sabes que no están bien ciertas conductas, pero te cuesta tanto abandonar esas conductas y practicar el Dharma. Por eso se vuelve muy difícil. Y eso sucede incluso para personas que conocen el Dharma, que han recibido enseñanzas de Dharma, les es muy difícil. Y eso bloquea el que haya realizaciones. Bloquea. Y aunque hayas escuchado muchas enseñanzas de Sutra y Tantra durante muchos años de su santidad y de grandes lamas que tienen tantas cualidades que revelan el camino y que son seres extraordinarios, muy raros de encontrar en el mundo, pero a pesar de eso tú no obtienes realizaciones y tu mente está como vacía de realizaciones. Esto es muy triste. Y estas cosas pasan y es debido a estar habituados con el karma negativo, porque cada vez que realizamos acciones negativas, todas esto que nos dijo el Buda, estas 4 cosas, ¿no? De que sigues la no virtud, dependes de la no virtud, la vuelves a realizar, etcétera, todo eso vuelve a suceder y así durante los años futuros, tus vidas futuras, se vuelve tan difícil. Por ejemplo, cuando naces como animal, ¿qué puedes hacer? O si naces como tigre, no te queda otra más que comer, matar animales vivos para comer a esos ciervos que no pueden defenderse, no tienen garras para defenderse, o no tienen grandes colmillos como los tigres, por ejemplo. Y así son atacados y los comen. Y esa es la situación si tú naces como un tigre. De hecho, hemos nacido innumerables veces ese tipo de renacimientos y hemos tenido que comer a otros seres vivos innumerables veces. No nos acordamos, pero realmente es algo aterrador. Porque además no solamente ha sucedido en una vida, sino innumerables veces. Hemos nacido también como serpientes, hemos comido ratones, diferentes animales.
o dependiendo del tamaño de los animales, pues se han comido cabras, etcétera. En una ocasión en el iPad vi cómo se tragaban una cabra y luego como que la regurgitaban o la escupían, pero por supuesto ya estaba muerta y sus patas estaban así. Y las serpientes comen los huevos y luego también vi, y luego después como que se vuelven azules y los escupen. Lo he visto todas estas cosas en el iPad, en algún documental. Es decir, que solamente acaban de tragar lo que es apropiado para sus cuerpos. Pero bueno, matan a muchos animales y hemos nacido innumerables veces como animales, también como mosquitos, bebiendo la sangre de los seres. La sangre de todos los seres, cuando nacimos como mosquito y íbamos así rondando a los seres. Así ha sucedido innumerables veces. Entonces, piensa, cada uno de nosotros lo hemos hecho, hemos bebido esta sangre de mosquito desde renacimientos sin principio. Hemos bebido esa sangre, hemos nacido como mosquito y hemos chupado la sangre de los seres desde renacimientos sin principio. Y todo eso lo hemos acumulado. Si juntáramos toda esa sangre que hemos chupado cuando mosquito, no cabría en los océanos. O la carne que hemos comido, la carne y la sangre que comido y la sangre que hemos bebido, no solamente cuando hemos sido mosquitos, sino como diferentes seres. Innumerables veces. Por eso, esa pequeña gotita de sangre que un mosquito te chupa no es nada, realmente es muy triste. Cuando piensas en todo eso, no queda otra más que generar compasión. Cuando escuchas ese ruido del mosquito rondándote, eso significa sufrimiento. Ese ruido que te perturba tanto el mosquito significa que necesita algo. Por ejemplo, cuando tú estás pasándolo mal, se lo comentas a otra gente en tu trabajo, o te quejas. Cuando estás pasándolo mal, se lo comentas a alguien. Bueno, pues esto es algo similar. Bueno, perdonad, me he extendido mucho en esto. Entonces, una cosa que es muy importante, ya que esta cita la he dicho varias veces, esta cita de la importancia del habituarse, que cuando te habitúas al karma negativo, eso es lo peor que puede hacer, porque hace que repitas una y otra vez esas acciones negativas en tu vida. Y así complica todas tus vidas futuras, lo hace cada vez más difícil y lo hace más difícil también para tu práctica del Dharma, incluso aunque lo conozcas, por el mero hecho de haberte habituado al karma negativo. Te cuesta entonces practicar el Dharma y no tienes entonces realizaciones, y esto te ha pasado y tendrás que sufrir en samsara, y así ha sucedido desde renacimientos sin principio. Hemos sufrido muchísimo y seguirás sufriendo por familiarizarte con el karma negativo, y esto te está engañando, te está traicionando a ti mismo. Tú eres el que te traiciona, nadie te traiciona. ¿Y por qué? Porque estamos siguiendo el pensamiento egocéntrico, porque estamos siguiendo el apego, porque estamos siguiendo
las preocupaciones, los intereses mundanos. Tú te estás engañando, te estás traicionando y esto es muy importante, el darte cuenta que ese familiarizarte con la negatividad es aterrador. Tendrías que darte cuenta de que es muy peligroso. Es importantísimo que comprendas lo peligroso que es familiarizarte con el karma negativo. Con lo que te tienes que familiarizar es con la virtud. Con la virtud, seguir, por ejemplo, desarrollar esa devoción correcta hacia el amigo espiritual, viéndole como el Buda, poder seguir sus consejos, desarrollar, generar renuncia, bodhicitta, visión correcta, eso, incluso sin hablar del tantra. Con todo esto es con lo que debes habituarte, con las 6 perfecciones, las 6 paramitas, la paciencia. Es con lo que tenemos que habituarnos, la paciencia. Por ejemplo, aquellos que practican paciencia se familiarizan más y más con la paciencia, pero los que no practican paciencia, para ellos es muy fácil enfadarse. No se acuerdan de la paciencia y entonces se enfadan. Y entonces destruyen todo, toda la virtud que ha costado tanto reunir. Que te has esforzado tanto, has viajado tan lejos para en conocer el Dharma, has gastado tanto dinero, pero va y luego no practicas paciencia y destruyes todos tus méritos. Ayer leí, no me acuerdo bien, sobre una cita de un gran lama, Losang Tempe Gyaltsen, que en una súplica Chenresi decía, os la traduzco, dice: cuando el fuego ardiente del enfado, cuando arde el fuego del enfado, el enemigo de la vida, de la virtud, quema las semillas de la liberación sin excepción. Por favor, que se pueda extinguir como con el agua de tu compasión esta ira, este enfado. Eso se suplica a Chenresi. Es una traducción un poco literal, pero bueno, se puede mejorar. Entonces, bueno, el karma negativo. Es muy importante desarrollar buenos hábitos y dejar de matar, robar, tener conducta sexual incorrecta, tomar intoxicantes como alcohol o mentir, etcétera. Es decir, estas 10 no virtudes son ejemplos. O ser perezoso, dejarnos llevar por la pereza, por el sueño. Tantas cosas a las que no te ayudan, a las que te estás habituando. Todo esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Dice que duermo tanto. Bueno, eso dice Rinpoche, vaya. A ver, es decir, este habituarte que se vuelve peor y peor. Y eso afecta no solamente a esta vida, va a afectar a tus vidas futuras. Y es por eso por lo que tienes que ser muy cuidadoso y tienes que recordarlo continuamente, que todos esos hábitos negativos van a afectar a tus vidas futuras. No solamente no podrás lograr la iluminación, ni siquiera la liberación o un renacimiento superior en tus vidas futuras, debido a la pereza en acumular virtud y practicar moralidad y todas estas cosas. Por eso es muy importante no caer en esos hábitos negativos, en esos hábitos negativos, y en vez de eso familiarizarte con buenos hábitos, con buenos hábitos positivos. Incluso aunque no entiendas mucho de la vacuidad, pero por lo menos la bodhicitta, habituarte tanto como puedas. Esto es muy importante.
Bueno, iba ayer a mencionaros una cita, iba a explicaros, pero al final no hubo ocasión. Uy, aquí vienen varias citas, creo. Voy a leeros algunas. A ver. Dice, abriendo tu cuerpo sucio, mucha de tu vida preciosa se pierde. Por tanto, corta con el apego. No sé exactamente cómo se diría esto. Luego dice, contemplando a tus madres del pasado que están experimentando el karma negativo, corta con el enfado. Bueno, hay más. Bueno, quería explicaros estas diferentes citas que ahora va Rinpoche a comentar. A ver. Uncleaned. No voy a traducir las citas literalmente, me voy a traducir tal como viene diciendo Rinpoche. Dice, probablemente quizás nunca las habéis escuchado estas citas. No me acuerdo bien de dónde el texto donde viene. Esta primera frase dice, cuando literalmente dice, cuando se abre el cuerpo sucio, pero a lo que se está refiriendo es, o sea, cuando miras dentro de lo que hay en el cuerpo, es decir, que estás todo sucio, ya sea a través de la boca o de los órganos sexuales, pues el apego que o sea, pierde, como que desperdicias tu vida preciosa. O sea, cada día, cada hora, cada segundo. Creo que se está refiriendo, o sea, cuando generas apego hacia tu cuerpo, que en realidad es algo no puro y tú lo ves como si lo fuera, estás entonces desperdiciando tu vida, generando apego. Entonces cuando por ejemplo, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de este precioso renacimiento humano, cuando tienes confianza en el Buda, Dharma y Sangha y proteges el karma, renuncias a la virtud, a la no virtud, practicas la virtud, mantienes los 5 preceptos de laico, los 5 votos laicos y demás, o mantienes o te abstienes de las acciones negativas. Cuando tienes este renacimiento superior, aunque lo tengas, te quede un día, una hora, un minuto, un segundo y lo practiques la renuncia al samsara, incluso aunque sea durante un día, una hora, un minuto, un segundo, lo que quiera que sea, practicando esa renuncia al samsara, puedes liberarte del samsara y lograr el nirvana con la mente de la renuncia, que ve que el samsara es de la naturaleza del sufrimiento. Y luego sobre la base de la compasión hacia los seres y la bodhicitta, ya sea
que mantengas esa mente de la compasión y la bodhicitta un día, una hora, un minuto, un segundo. Con la mente de la bodhicitta eso causa... O sea, por un lado, cuando contemplamos que la naturaleza del samsara es el sufrimiento, eso nos va a permitir liberarnos del samsara. Y cuando generamos la compasión, la bodhicitta, aunque sea un día, una hora, un minuto, eso va a servir de causa para lograr la iluminación, la completa cesación de los oscurecimientos y la completación de todas las realizaciones para el beneficio de los seres, y así poder liberar a todos los seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras, a todos los seres. Cada segundo puedes hacer eso, puedes utilizar tu preciosa vida humana de esta forma. Pero, sin embargo, si sigues el apego, las preocupaciones mundanas, si vives, si estás poseído por el apego y los dharmas mundanos, si estás loco con esas dharmas mundanos, entonces desperdicias tu preciosa vida humana. Es un ejemplo. Esta vida humana es tan preciosa porque en cada momento puedes lograr estas cosas tan increíbles de encaminarte a la liberación y a la iluminación. Y en vez de eso, si te dejas llevar por el apego, estás utilizando tu vida para ir a renacer en los reinos inferiores, donde vas a tener que permanecer durante eones y eones en tus vidas futuras. Y entonces crear así tantos problemas, con tantos enemigos. Por ejemplo, a veces pues tienes amistad o estableces una relación con un amigo o una amiga y vas... Y al principio todo va bien, pero luego las cosas se complican. O sea, por la mañana estáis muy cercanos y por la tarde y por la noche ya se convierte en enemigo, o al día siguiente. Y así tu apego complica tanto la vida y crea tantos enemigos. Cuanto más larga sea tu vida, si vives con el apego, más complicada. Esa persona que era tu amiga se convierte en enemigo, como en las guerras, como en las guerras civiles en los países, o las guerras entre los diferentes países, por ejemplo las guerras mundiales. Escuché que la Primera Guerra Mundial empezó a partir de una persona, no sé qué era lo que buscaba, pero que no tuvo éxito, y que o sea, cómo a través del apego se causa tanto daño. Todo eso está causado por el apego. Por tanto, hay que pararlo, hay que frenarlo. Porque el apego crea todo, hace que pierdas esta preciosa vida humana y la complica tanta, crea todo este caos. Este apego, cuando lo paras, se paran todos esos problemas. Entonces, debido a ese apego, o sea, cuando tú, la cita viene a decir algo así, que cuando tú ves ese cuerpo, dice, como cuando abres ese cuerpo y ves lo que hay dentro, el apego cesa. O sea, cuando ves también las desventajas del apego, algo así, perdón. Y luego otra cita dice, cuando ves a las madres del pasado que están experimentando, es decir, que están experimentando ese karma negativo y sufriendo tanto, entonces viendo eso paras con el enfado. Sí, dice cuando contemplas que tus madres del pasado están experimentando su karma negativo,
cuando están experimentando su karma negativo y por tanto sufriendo tanto, y cuando las contemplas a los seres maternales que están atormentados por esos sufrimientos, entonces cortas con el enfado. Cuando los ves así como que están atormentadas, que sus mentes están abrumadas por los engaños, y cuando la mente está abrumada por los engaños, la persona está como loca, ¿no? Entonces cuando tú ves a esos seres abrumados por los engaños como locos, entonces cortas con el enfado. Dice, cuando tu mente no sigue los engaños y sigue la renuncia, la bodhicitta, la visión correcta, es decir, el Lanrin, incluso sin practicar el tantra, entonces tu mente no está loca. Pero, por supuesto, en Occidente se piensa que es imposible vivir sin apego. En Occidente se cree que no, que la vida tiene que seguir el apego. Por ejemplo, la gente que voluntariamente pues se retira a una cueva con nada, simplemente a meditar. En Occidente, si alguien hace eso, dicen, ¡buah, a esa persona se le ha ido la cabeza, está loca! ¿No? Piensan que está loca, en vez de vivir pues con la comodidad de un hogar y demás. En Occidente se pensaría eso. Y esto es algo cultural, porque no hay Dharma, nunca ha existido antes el Dharma, no hay comprensión, y entonces se tiene una forma completamente diferente de interpretarlo. La bodhicitta, estimar a los demás, servir a los demás. Por supuesto, hay mucha gente de muy buen corazón, claro que sí, pero en general en Occidente lo que más se publicita es el pensamiento egocéntrico. Es como continuamente todo un alimentar el pensamiento egocéntrico, no el estimar a los demás. Entonces, estimar a los demás es como diría, quizás está mejorando, pero un poco es como que parece que, o sea, se ve algo poco usual. Parece como que o sea, la persona que tiene esa mente que está continuamente preocupada por los demás, como que esa persona no funciona bien, ¿no? Se piensa que está un poco loca. Es como que es porque se nos ha educado mucho en la actitud egocéntrica. Se nos educa en pensar primero en nosotros y olvidar a los demás. Y entonces cuando contemplas a los seres, cómo están experimentando su karma negativo y abrumado por los engaños como locos, entonces cuando contemplas eso, cortas con tu enfado. Cuando los ves que están como locos, tu enfado se detiene, porque ves que los seres están completamente controlados por el enfado, el apego y demás, ignorancia y demás. Cuando piensas y lo contemplas de esa forma, entonces se vuelven objeto de tu compasión. Cuando ves que están locos por estos engaños, entonces tu enfado cesa. Y otra cita dice, causa y efecto, esta relación de causa y efecto, este punto sutil. Pensando, o sea, sirviéndote de los razonamientos, de las citas y demás, entonces cortas con la ignorancia. Es decir, o sea, sirviéndote de los razonamientos y citas de los puntos vitales sutiles y la relación que hay entre causa y efecto,
con eso frenas la ignorancia. Y ahora hay otro que dice reunir y extender, enemigo y amigo. El cambio de esto, dice, a ver si, wow. Dice cuando, por ejemplo, dependiendo del rostro, de la expresión, si es una expresión sonriente, cuando te muestra una expresión sonriente diciendo oh, te quiero, te estimo, o te dicen cosas bonitas, no sé qué otras cosas se pueden decir. Es decir, cuando dices palabras de apego que generan el apego, entonces si así se te comportan, entonces la otra persona piensa, oh, ese es un amigo. Ese es un amigo, es decir, te muestran un rostro amable, dicen palabras bonitas, entonces en base a eso dices, mi amigo. Simplemente esa pequeña, esa sonrisa en el rostro. Entonces, inmediatamente se te aparece así, con esa sonrisa, y dependiendo de eso que se aparezca, dependiendo de cómo se aparezca, entonces, o lo que te digan, dices, mi amigo. Si la cita viene a decir, ya que los amigos y enemigos cambian y se juntan y se separan, dependiendo de cómo alguien te sonríe, dices, este es mi amigo. Es decir, dependiendo de la expresión, vamos a decir, es mi amigo. Está traduciendo palabra por palabra. A ver, y luego el otro dice, os lo leo, dice, dependiendo de cómo muevan sus lenguas, los infantiles se sienten felices o infelices. Y entonces, si aquí dice, dependiendo de la lengua, cómo se mueva, por ejemplo, que te digan, oh, te quiero, o de cualquier otra cosa, entonces surge el apego. Dependiendo de eso, tu mente es feliz o infeliz. Una mente infantil. Cuando dice infantil, se está refiriendo a aquellos que no han renunciado a los 8 dharmas mundanos, los que no han renunciado a los 8 dharmas mundanos y están bajo el control de esos dharmas mundanos. A esos referimos, los llamamos como infantiles, seres infantiles. Los que no están libres de los 8 dharmas mundanos son infantiles. En tibetano sería chipa. Entonces, dependiendo de cómo el otro mueva su lengua, es decir, lo que pronuncie, hace que tu mente esté feliz o infeliz. Y eso es lo que sucede a los infantiles, los que no han renunciado a los 8 dharmas mundanos. Por ejemplo, si la persona está enfadada o dice algunas palabras algunas palabras que no te gustan, te dicen, no, qué egoísta eres o qué desagradable. Dicen cosas que no quieres oír. Entonces los infantiles se sienten infelices. Y la siguiente estrofa dice, leaving behind. Sí, dejando tu cuerpo humano, carne y huesos, el esqueleto que está dentro, la carne que está envuelta por la piel, lo que llamamos un ser humano, dejando eso, o sea, dejando aquí nuestro cuerpo, vamos a continuar con todo el karma negativo que hemos acumulado con todos estos debido a la ignorancia, apego y enfado, y llevándonos este karma negativo, emprendemos el camino hacia los reinos inferiores.
el verso dice, dejando atrás carne y huesos y llevando nuestros karmas negativos, ¿cómo se dice? Como que nos lamentaremos en los reinos inferiores. Esa es la cita. Sí, como que nos lamentaremos en los... están viendo ese término. En los reinos inferiores emitiremos esos llantos. Están viendo qué término. Sí, esos gritos o esos gritos de lamento, de horror, ese sonido del sufrimiento en los reinos inferiores. Por ejemplo, si alguien te golpea o cuando te quitan la vida, te hacen daño, entonces emites esos gritos, esos lamentos de sufrimiento. ¿Y esa es la realidad? Estamos hablando de la realidad de la vida. Pero son cosas que no pensamos, no queremos tener en cuenta. Okay. Bueno, lo vamos a dejar aquí, le seguimos mañana. Bueno, algo más todavía. Ya lo he mencionado varias veces, en lo que el Amazon Kappa mencionó. En el Lanrin Chemo.
La ignorancia, la naturaleza de la ignorancia es como que exagera. Ya sea que exagera el cuerpo exagera sobre el cuerpo de una persona o cosas materiales. Al principio hombre, mujer. No viene por parte del objeto. Cuando ves la base del cuerpo, ese cuerpo que es la colección, la reunión de partes, cuando lo ves, entonces nominas entonces sobre la base, cuando ves sobre la base del cuerpo que ves, das el nombre hombre o mujer. Meramente nominas. Cuando tú ves ese grupo, ese grupo de partes, entonces nominas cuerpo de mujer, cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Entonces, centrándote en eso, dices cuerpo de mujer, meramente nominas cuerpo de mujer. Lo que es, entonces, por tanto existe como mero nombre y es algo increíblemente sutil. Existe, pero es casi como si no existiera. El yo, nuestra mente, se centra en los agregados. Entonces, esa misma mente meramente nomina, sobre la base de los agregados, nomina yo. Y eso es como el yo existe. No hay nada ligeramente más que eso, excepto aquello que es meramente nominado por la mente. Esa es la realidad. 100% la realidad. Ese es el primer segundo, es lo que sucede. Pero el siguiente segundo, después de que tu mente meramente ha nominado, meramente nominado, pues entonces se te aparece como existiendo por su propio lado, lo cual es una alucinación. ¿Y por qué sucede eso? Por tantas huellas negativas dejadas por la ignorancia que contempla, se aferra a las cosas como si fueran reales, esa ignorancia que desde tiempos sin principio ha proyectado de esa forma, se ha dejado esa huella en tu continuo mental y lo experimenta como tal. Entonces, sobre lo que meramente se acaba de nominar, entonces se te vuelve a aparecer como si fuera real, existiendo por su propio lado, algo completamente erróneo. Y luego lo que sucede es que crees que esa apariencia es real. Es real. Entonces, ese es el concepto sutil, esa es la raíz de tu samsara, los océanos de sufrimientos, de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras. Ese concepto es la raíz de tus océanos de sufrimiento samsárico.
de depresión, de las enfermedades incurables y de las que sí tienen cura, del virus, la verdadera causa del virus. Tenemos que darnos cuenta, esa es la verdadera causa del virus. Si tú no tienes esa ignorancia, si no tienes esa raíz, no hay forma de experimentar el sufrimiento. Entonces, en el primer instante, sobre la base nominas y en el siguiente instante se te aparece como real y además crees que esa apariencia es real, que existe así. Bueno, pues eso es la base para todos los engaños. Esa es la base para el enfado, apego, para todos los engaños. Las bases, eso que es una alucinación, completa alucinación, de donde vienen todos los engaños, puedes ver todos los engaños. Esto es un concepto completamente erróneo, porque no existe nada como tal en realidad. Voy a daros otro ejemplo para que lo tengáis más claro. Cuando eres un niño, al niño el maestro le escribe en la pizarra unas líneas y tú no sabes todavía que esas líneas se llaman A. No lo sabes porque nadie te lo ha enseñado, por lo tanto para ti tú ves unas líneas pero no se te aparecen como A, solamente ves unas líneas. Tienes las apariencias de unas líneas, simplemente líneas, son líneas. Pero tu maestro te dice, eso se llama A. Te dicen, eso se llama A. Entonces crees en lo que él te enseña, eso es una A, crees completamente que eso es una A, entonces tu mente nomina A, tu mente nomina A esas líneas. O sea, nomina A en base a esas líneas. Y esa es la naturaleza de A. A existe como mero nombre. Tan sutil. Es casi como si no existiera. A existe como mero nombre, pero es muy sutil, porque es casi como si no existiera. Es muy sutil. Para mucha gente, dependiendo de su karma y de su nivel de méritos, es casi como si no existiera esa A. Los Rangyupas de las 4 escuelas Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. La Madhyamika son 2 subescuelas, Svatántrika y Prasangika. Entonces los svatántricos, cuando dices el yo es meramente nominado por la mente, los Rangyupas o svatántricas creen que no existe. Es solo la visión prasangika. Aquellos de una inteligencia y comprensión superior y más méritos son los que pueden entender que es meramente nominada, no solamente nominado, sino meramente nominado. Y por tanto no existe en absoluto por su propio lado. Por tanto, hay unificación de surgir dependiente y el yo que existe y a la vez está vacío. No existe en absoluto por su propio lado. Eso es el camino medio. Y necesitamos esa realización para cortar la raíz del samsara. Los océanos del samsara, la raíz, la ignorancia, para cortarla y eliminarla. Y no sufrir como hemos venido sufriendo desde el nacimiento sin principio hasta ahora, no sufrir de nuevo. Necesitamos eso.
Nominamos A después de que el maestro nos enseñara A, y después el siguiente segundo se nos aparece como A. Se nos aparece como A, pero debido a nuestras huellas negativas acumuladas de renacimiento sin principio, esa A se nos aparece no ya no como nominada, sino como existiendo por su propio lado, como una A real. Esa es la visión incorrecta, la visión falsa de A. Y entonces te aferras a esa A como si fuera real. Y en ese momento tú estás creando ignorancia, la base de todos los engaños, ignorancia, apego, enfado y el resto de los engaños. Por tanto, es sobre esa base de la ignorancia que discriminamos entre bueno y malo, bonito y desagradable, y exageramos. Y entonces el apego y el enfado surgen. Y entonces, debido a esa discriminación que hacemos, surge el enfado y el apego, viene después, no vienen a la vez. Primero viene la discriminación y luego el apego y el enfado. Sobre la base de la ignorancia que exagera, sobre la naturaleza de esa ignorancia que exagera, tú discriminas entre feo y bonito, hombre, mujer, etcétera, esa mujer es bonita, etcétera. O discriminas entre bueno y malo, hermoso, horrible, y surge el apego. Entonces te parece que es bueno, cuando ese bonito o bueno no lo percibes como meramente bueno o bonito, sino como verdaderamente existente bueno, porque la ignorancia exagera sobre esa base, y entonces no parece bonito o agradable como meramente nominado, y sobre eso aparece enfado y apego. Lama Tsongkhapa dijo que usando razonamientos lógicos podemos probar la equivocación de todo esto y eliminarlo. Y exactamente igual con el apego, cuando surge, todo eso es una alucinación, un concepto erróneo que construimos, que añadimos como cuando estás, como una nueva equivocación, por así decirlo, como cuando tienes una casa, un piso, dos pisos, una alucinación. Es decir, básicamente es tu mente la que está creándolo. Dices bonito, pero es tu mente la que lo crea. Tu mente crea debido a esas huellas negativas acumuladas de renacimientos sin principios, proyecta y lo hace como real desde su propio lado, cuando en verdad no es así. Entonces, sientes apego hacia quien tú sientes apego, hacia lo que tú has proyectado, hacia ese objeto que tu mente ha hecho real, que tu mente ha creado y lo ha creado como real. Eso quiere decir que tú estás sintiendo apego a lo que tu mente ha creado. En realidad sientes apego a lo que tú mismo has fabricado. Ha sido creado por tu mente, no viene por parte del objeto o de la persona. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Viene de tu propio, viene creado por ti debido a tus huellas negativas dejadas en tu continuo mental desde el renacimiento sin principio, y por eso sientes apego. Y todo ese apego viene de tu mente. Y eso es lo mismo, no solamente aquí. Por ejemplo, vosotros estáis ahí
y sales y entonces ves todos los objetos de los sentidos, objetos de forma, sonido, objetos táctiles, olores, ya sean olores agradables o no. Dice P2. Dice, todo es una proyección. Eso que se te aparece como real es simplemente una proyección de tu mente por tus huellas negativas, por tu mente. Por tanto, tú estás sintiendo apego a lo que tu mente ha creado. No viene por parte del objeto. Lo que tu mente crea, que parece que exista por su propio lado, es una creación de tu propia mente. Por lo tanto, no hay nada realmente a lo que sentir apego. Ok, vale, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Por ejemplo, aquí, cuando escuchas los sonidos, ves las formas, se te aparece todo como real. Todo esto en realidad conduce a la vacuidad. Cuando ves un yo real, que ves como un yo real que existe por su propio lado, no está ahí, en realidad no está ahí, no existe, un yo real no está ahí. Está completamente vacío. Existe lo que existe como mero nombre. No solamente todos nuestros objetos de apego, todos los objetos de forma, sonido, olores, aromas, sabores, objetos táctiles, no existen por su propio lado. Esto es una meditación increíble, que la puedes hacer en cualquier momento, cuando vas de compras y demás. Debido a todos los métodos, pasado, presente y futuro acumulado por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda la bodhicitta ser generada en mi mente y en la mente de los seres, y que la que haya sido generada pueda incrementar. Entonces, para realizar que vacuidad y surge dependientes son complementarios. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que estos dos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Y ahora dedicamos para que todos esos problemas, enfermedades, en particular los del virus, y todas aquellas personas que han contraído el virus o que tienen el karma para enfermar, que puedan verse libres inmediatamente de la enfermedad y que los seres no vuelvan a experimentar nunca ninguna enfermedad.
Entonces dedicamos también para aquellos que hayan fallecido, en especial por el virus y por otros problemas, que nunca renazcan en los reinos inferiores y que puedan renacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana y a un maestro Mahayana perfectamente cualificado que revela el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más al amigo virtuoso, puedan lograr la iluminación tan rápidamente como sea posible. Por la fuerza del victorioso Son Kappa, actuando como nuestro maestro Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos jamás ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos. Que yo y todos los seres encontremos las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de moralidad pura y un corazón valiente en llevar a cabo las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los 2 estadios, la sabiduría trascendental suprema no dual con gozo y vacuidad. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los innumerables seres y budas, que pueda satisfacer los deseos de los seres más que una joya que satisface los deseos y pueda satisfacer las expectativas de los seres y todas las esperanzas de los seres más que un árbol que concede los deseos. Debido a los méritos del que los seres que están sufriendo, que el sufrimiento de los seres pueda madurar en mí. Debido a mis méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí los innumerables seres y budas, o sea, que el sufrimiento de los seres pueda madurar en mí y pueda mi felicidad y méritos madurar en todos los seres. Meditar. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí los méritos de los 3 tiempos, acumulados por los innumerables seres y budas, que no existen por su propio lado, existen como mero nombre, pueda el yo que existe, que no existe por su propio lado y existe como mero nombre, lograr la budeidad que existe, pero no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre, y conducir a todos los seres que no existen por su propio lado, pero que existen como mero nombre,
a esa iluminación, budeidad, que no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre. Por mí mismo solo, que existe, pero no existe por su propio lado, sino que existe por su mero nombre. Dedico todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el bravo Manjuri que conoce la realidad y como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos para tener una buena conducta. Y ahora la oración que expresa el deseo de recuerda la bondad de Shanti el Dalai Lama y que toda la felicidad nos viene de él, toda la felicidad en el mundo. Recordamos su bondad y suplicamos para que tenga una vida larga. Joya que satisfaces todos los deseos. Fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparable Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos espontáneamente realizarse. Y la oración de larga vida de Lama Zopa Rinpoche, tú que mantienes el camino moral del soyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Manjunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las 3 joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.